Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su exesposa Daisuris Vázquez no aceptarán los cargos que les formulará mañana la Fiscalía por lavado de activos, según anticipan sus abogados. Paralelamente, Day Vázquez contempla hacer un acuerdo para colaborar con la Fiscalía y ya se iniciaron los acercamientos que la llevarían a ser testigo del ente acusador. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Delegación de Paz del Ejército del ELN llegó esta noche a Bogotá, encabezada por el segundo comandante de esa organización, Pablo Beltrán. Estará junto al presidente Petro el próximo jueves en la instalación del Comité de Participación de la Sociedad Civil. Junto a Beltrán llegaron Aureliano Carbonell y Bernardo Telles, integrantes de la Delegación de Paz. El próximo jueves entra en vigencia el cese bilateral del fuego con una duración de 180 días. Ese mismo día, en un acto en Corferias, se dará paso al cumplimiento del Acuerdo Nuevo de La Habana con el inicio del llamado Comité de Participación integrado por 81 personas y que sesionará durante 6 meses para escuchar a los distintos sectores del país, desempeñando un papel fundamental para diseñar y promover la participación de la sociedad civil en la construcción del proceso de paz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Autoridades se tomarán los barrios más peligrosos de Bogotá. En un nuevo intento por enfrentar la ola de inseguridad, las autoridades lanzan el Plan Bogotá 60. Se trata de focalizar las capacidades de la policía, de la fiscalía y del ejército en los 60 barrios más peligrosos de la ciudad. La mayoría de estos barrios, ubicados en Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe, concentran el 30% de los homicidios y el 15% de los hurtos. Más de 1.300 personas se encargarán de ejecutar este plan, 1.000 unidades de policía y ejército, 300 funcionarios de movilidad y seguridad y 76 fiscales. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Nueva ola de calor que se mueve por el sur de Estados Unidos amenaza a más de 60 millones de personas y complica el panorama. Rusia ataca la ciudad natal del presidente ucraniano Zelensky. Vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia amenaza con utilizar armas nucleares y prospera la contraofensiva ucraniana. Sangriento atentado en Pakistán deja más de medio centenar de muertos y decenas de heridos. Histórica compañía de camiones de transporte se declara en quiebra en Estados Unidos y deja más de 30,000 desempleados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En Estados Unidos, el calor sofocante tiene a 70 millones de personas bajo alerta. Las temperaturas han batido récords en el sur del país. A punto de finalizar el mes más caluroso jamás registrado en el planeta, 70 millones de personas están bajo alerta por calor en Estados Unidos, donde las zonas de las llanuras del sur y el suroeste podrían alcanzar temperaturas récord de 46 grados Celsius o más. Aunque el noreste y el Atlántico Medio tendrán cierto alivio, los avisos de calor excesivo se extienden por más de 10 estados, desde Texas hasta Florida, según el Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, advirtieron que los índices de calor que tienen en cuenta la humedad podrían superar los 40 o 46 grados Celsius en el sur de las llanuras hasta la parte baja del Valle del Mississippi y el sureste. Las hospitalizaciones relacionadas con el calor también aumentaron. En Arizona, los médicos observan un aumento de pacientes con quemaduras solo por caerse al suelo caliente. Y Rusia ataca con misiles la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky y también Jersón. Un ataque ruso destruyó este lunes un edificio residencial en el centro de Ucrania, en Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, dejando 5 muertos y decenas de heridos, en un momento en el que Rusia intensifica sus bombardeos tras una serie de ataques con drones en su territorio. Uno de los misiles impactó en un edificio de viviendas y el otro alcanzó un edificio de un centro educativo que quedó con un agujero en la mitad.
mientras que otros bombardeos en la ciudad de Jersón causaron al menos 4 muertos y 17 heridos. Funcionarios locales dijeron que Moscú había intensificado los bombardeos sobre la ciudad para proporcionar cobertura a sus tropas en rotación. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que ese país podría utilizar el arma nuclear si prospera la contraofensiva ucraniana. Medvedev ha hecho varios pronunciamientos bélicos durante lo que va de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Esta no es la primera vez que plantea un conflicto nuclear. Ucrania confirmó que habrá un diálogo con países occidentales para una paz justa con Rusia. Ucrania confirmó este lunes el inicio de conversaciones en Arabia Saudí el 5 y el 6 de agosto, con intervención de representantes internacionales de hasta 30 países que, según Kiev, están destinadas a restablecer una paz justa de acuerdo a la fórmula ucraniana. Aseguran que esta fórmula de paz contiene 10 puntos fundamentales que, además de garantizar la paz para su país, crearán mecanismos para contrarrestar conflictos futuros. Para Kiev, este acuerdo contempla la retirada de las tropas rusas de su territorio. Moscú no participará de la reunión prevista para este 5 y 6 de agosto en la ciudad costera de Jeddah, al igual que no participó en una reunión similar en junio en Copenhague, pues en esa oportunidad no había sido invitada, pero aseguran desde el Kremlin que supervisarán las negociaciones. El Papa Francisco le hizo un pedido a Rusia. El sumo pontífice instó al Kremlin a que renueve el acuerdo para la exportación de granos ucranianos a través del Mar Negro. Dijo que es una gran ofensa a Dios hacer la guerra con ese tipo de materias primas. Más de medio centenar de personas perdieron la vida en un atentado suicida en Pakistán, reivindicado por el Estado Islámico. El balance de muertos por un atentado contra un mitin político en Pakistán subió a 54 este lunes. El ataque terrorista llevado a cabo en la ciudad de Har, cerca de la frontera con Afganistán, estaba dirigido contra el Partido Religioso Conservador, un aliado clave de la coalición gubernamental. La explosión fue perpetrada cuando unos 500 militantes del partido estaban reunidos para escuchar la intervención de un dirigente regional. El grupo yihadista Estado Islámico señaló que un combatiente suyo detonó el chaleco explosivo en medio de la multitud. El atentado se produjo unas semanas antes de la disolución de la Asamblea Nacional del país, con miras a las elecciones previstas para octubre o noviembre. Por otra parte, las autoridades informaron de la detención de 3 sospechosos y han recordado las reiteradas peticiones a Afganistán para que su gobierno actúe contra grupos armados refugiados en su suelo y controle la frontera. La economía de la eurozona creció de forma modesta en el último trimestre, esto luego de meses de estancamiento y de las continuas subidas de las tasas de interés realizadas por el Banco Central Europeo. Los 20 países que utilizan el euro registraron un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre del año 2023, mientras la inflación continuó cayendo gradualmente para situarse en el 5,3% en julio. Pero este nivel de crecimiento se considera modesto tras meses de estancamiento y preocupación en los expertos por el impacto del aumento de las tasas de interés diseñadas para combatir la inflación, pero que implican el encarecimiento de la deuda, la inversión y el gasto para hogares y negocios. La economía más grande de la eurozona, Alemania, tuvo problemas en el segundo trimestre y su crecimiento se quedó a cero tras 2 trimestres seguidos de contracción, mientras lidia con los altos costos de la energía asociados con la guerra en Ucrania. En general, Europa sigue lidiando con los efectos de la invasión que supuso el corte de la mayoría del flujo de gas natural ruso al viejo continente, donde se dispararon los precios de la energía. Yellow Corp, una empresa de transportes estadounidense de 99 años de antigüedad que llegó a dominar su sector, interrumpió sus operaciones y prepara su declaración de bancarrota. Su previsible liquidación podría marcar un cambio significativo para el sector del transporte en Estados Unidos y dejará sin empleo a cerca de 30,000 empleados que ya estaban siendo golpeados por la caída de las tarifas tras el final de la pandemia. 2 personas murieron en Pekín debido a las fuertes lluvias que caen en la región desde hace varios días. Las autoridades activaron el lunes la alerta máxima en la capital china ante el riesgo de inundaciones. Más de 450,000 personas han sido evacuadas. Estas lluvias torrenciales son consecuencias del ciclón Doksuri que a su paso por Filipinas dejó 6 personas muertas.
Sebastián Marcet, un presunto capo del narcotráfico en Uruguay y quien está implicado en la investigación por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, logró escapar de un mega operativo para capturarlo en Bolivia. Marcet es considerado un narcotraficante de alto valor, también requerido por la justicia en Uruguay, Brasil y Paraguay, además de la DEA, la Europol e Interpol. Y aunque el despliegue policial en Bolivia movilizó a 2.050 policías que realizaron 23 operativos y 6 allanamientos, no se ha podido dar con el paradero del narco señalado de ser el líder de una organización criminal que posee gran capacidad económica y que se esconde en el departamento de Santa Cruz. Una empresa estadounidense desarrolló una nueva máquina que ayudará a los médicos a realizar pruebas de sangre en tan solo minutos. La empresa Vital Biosciences presentó en Estados Unidos un nuevo producto que revolucionará la forma en la que se realizan las pruebas de laboratorio. La compañía presentó Vital One, un sistema del tamaño de una computadora de escritorio que permitirá a los médicos realizar pruebas de laboratorio, diagnosticar y tratar a los pacientes en una sola visita. Gracias a la tecnología con la que fue desarrollado, el dispositivo puede realizar pruebas de hematología, química clínica e inmunoensayos simultáneamente. El nuevo dispositivo es capaz de llevar a cabo 50 de las pruebas bioquímicas más solicitadas en atención médica primaria con unas pocas gotas de sangre y entregar los resultados en tan solo 20 minutos. Actualmente el dispositivo se encuentra en las últimas fases de desarrollo, pero se espera que pronto den inicio a las pruebas de verificación y validación, así como los ensayos clínicos. Muy buenas noches. Iniciamos hoy la presentación de una serie de personajes nacionales con quienes aspiro a que hagan un análisis del primer año de gobierno del presidente Petro. Este primer año se cumplirá el próximo lunes. Nuestro primer invitado es el general Óscar Naranjo, uno de los más prestigiosos hombres de seguridad de Colombia. Fue director de la Policía Nacional y es considerado el más respetado general con que ha contado la Policía Nacional. General, gracias por aceptar esta invitación. Yamil, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le ha parecido a usted en materia de seguridad, de orden público, el primer año de gobierno del presidente Petro? Yamil, déjeme, para responder esa pregunta, decir en primer lugar que a un año del gobierno del presidente Petro habría que valorar la fortaleza institucional que ha significado para la democracia colombiana haber dado tránsito a un gobierno elegido popularmente de izquierda, una situación inédita. Para muchos analistas en el pasado pronosticaban desastres y realmente había un panorama desastroso hacia el futuro. Yo digo que hoy la institucionalidad está respondiendo de manera sólida a estos retos. Las cortes están funcionando, el Congreso funciona, los medios de comunicación están haciendo la vigilancia y la fiscalización, y yo diría que en esos términos este no ha sido propiamente un año fácil, ha sido un año de transición que de un gobierno como el que representa el presidente Petro, que hizo oposición históricamente y que su lógica es la de un activismo crítico, llegar a gobernar ha significado, yo diría, una curva de aprendizaje que no termina, porque a veces tengo la impresión de que hay un comportamiento del propio señor presidente de la República y de sus ministros más como activistas políticos que como gobernantes responsables de la totalidad de los colombianos. Pero a pesar de eso, digo, la institucionalidad es una garantía para todos los colombianos. Ya en materia de seguridad, habría también que decir que la violencia y la inseguridad en Colombia son una especie de tragedia histórica. Arrastramos con ella muchos años y hemos tenido altibajos, altas y subidas de violencia. Yo echo de menos realmente lo que experimentamos en el año 2016, el año en que se firmó
el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC, donde se registró una caída formidable de indicadores que habían sido una verdadera tragedia. Los secuestros disminuyeron, los homicidios disminuyeron, los incidentes con minas antipersonales disminuyeron y en general, en ese momento, realmente llegamos a experimentar una situación inédita en materia de seguridad y violencia. ¿Qué ha pasado en este gobierno? Uno diría que en términos de violencia, si se mide estadísticamente, los homicidios están más o menos estabilizados y controlados. La cifra del Ministerio de Defensa a junio de este año, es decir, el primer semestre, muestra una reducción del 3%. Pero, a pesar de esa reducción, impacta mucho, produce mucho dolor ver que el número de masacres ha aumentado y que el número de víctimas asesinadas en masacres también ha aumentado, con lo cual hay una tragedia y un impacto especialmente en áreas rurales. Y por otro lado, en materia de seguridad, yo diría que los indicadores realmente se corresponden a esta percepción que tiene hoy la ciudadanía, un incremento en los hurtos y en general un deterioro de la seguridad urbana que realmente tiene en zozobra a muchos ciudadanos que realmente no se sienten ya seguros en el espacio público. Es decir, señor general, primero, se ha ganado mucho en materia de institucionalidad, pero segundo, el orden público no va bien. Lo paradójico, digamos, y yo tengo que hacer una mención frente al gobierno del presidente Petro. Cuando el presidente Petro pone en el centro de la política como un valor superior, un propósito superlativo, que la vida sea el bien sagrado a proteger y Colombia sea una potencia mundial de la vida, esa afirmación no se está correspondiendo con lo que estamos viendo en los campos y en las ciudades. Yo creo que el conjunto, digamos, del gobierno, de la institucionalidad, tendría que acompañar con mayor énfasis ese postulado de política que para mí, digamos, poniendo... Pero perdón, general, dijo usted, ¿no está correspondiendo o está correspondiendo? No está correspondiendo. Ahí hay una gran contradicción. ¿Cómo defraudar, digamos, ese propósito del presidente, que es una especie de obsesión sobre el cual ha montado toda la política del gobierno, con acciones que no están correspondiendo, digamos, a ese llamado para que Colombia sea una potencia mundial de la vida? Y por otro lado, yo estimo que transcurridos estos meses, lo que uno logra percibir, y no quiero, digamos, hacer juicios, porque puedo ser injustos, y si me equivoco me corregirán, pero yo noto que falta una especie de coordinación entre la política de paz total, entre la política de drogas y la política de seguridad. Me parece que transitan por tres caminos que no han logrado encontrarse y que producen mucha confusión. Y por lo tanto, digamos, yo creo que hoy, cuando esas políticas ya están ahí implementándose, tienen necesidad inaplazable de coordinarse. Avanzar por la paz en Colombia significa fortalecer la seguridad. Sin seguridad va a ser imposible avanzar en el propósito de la paz total. Y no hay seguridad. Y la seguridad está mostrando falencias. Está mostrando falencias que tienen que ver, entre otras cosas, con nuestro descuido histórico después de la firma del acuerdo de paz, que fue un acuerdo que realmente, atacando las causales de la violencia, demandaba una implementación rápida en los territorios. Y hay que reconocerlo, han pasado ya varios años desde que se firmó ese acuerdo y el control territorial del Estado no llega a unos territorios donde grupos criminales, grupos armados de distinta índole siguen sometiendo a las poblaciones a unas condiciones infrahumanas de confinamiento, desplazamiento o de muerte. Yo diría que avanzar en seguridad, Yamil, pasa por acelerar la implementación del acuerdo de paz. Ahí hay un recetario amplio que ataca las causas sociales, pero que también llena vacíos para que la seguridad, a través de un control territorial integral del Estado, realmente alivie la situación y proteja a esas comunidades. Muchos sectores, en general, han dicho que la paz total en Colombia no será posible mientras no se negocie con el narcotráfico. ¿Usted cree lo mismo? Yamid, yo sé que
la afirmación de una política basada en la paz total puede resultar ciertamente maximalista. Es una aspiración muy grande. Pero yo prefiero esa aspiración grande de paz total a políticas que negaban la posibilidad de paz. Y en ese sentido valoro, digamos, el propósito del gobierno. Y por otro lado, valoro también que en consideración de lo que significa la paz total se abran dos carriles. El carril de sometimiento a estructuras de crimen organizado ante la justicia y el carril de negociación política con los grupos que todavía arrastran, digamos, unas características insurgentes, guerrilleras y que son de otra naturaleza, aunque se hayan financiado el narcotráfico, hay que decirlo también. Pero me parece que las dos vías son correctas. La claridad, para que no se confundan esas dos vías, demanda que el gobierno haga mucha pedagogía de lo que significa el sometimiento y la negociación con las guerrillas. Pero entonces, general, con el narcotráfico, dice usted, sometimiento, no negociación. Como ha dicho el gobierno, es una conversación sociojurídica y eso significa que no hay negociación política. Es una conversación para ver de qué manera, a través de un sistema que cree unos incentivos al sometimiento de ella, estos criminales se desarmen y se desmovilicen y que los máximos responsables, digamos, terminen en las cárceles. Eso me parece que es un camino que no es incompatible con el ataque a esas organizaciones, porque también hay que decirlo claramente, Yamid, la frase que puede sonar muy odiosa, un poco brusca, de garrote y zanahoria frente al crimen organizado, lo digo después de haber tenido 38 años de experiencia combatiendo el crimen, es una fórmula que hay que aplicar. Uno ofrece sometimiento a la justicia, pero no disminuye las tareas de persecución contra esas estructuras. Pero entonces, en general, este primer año de gobierno demuestra a usted que sí va bien Colombia en materia de la búsqueda de la paz total o que no estamos bien. Yo creo que ha habido, digamos, un proceso de aprendizaje. Creo que ha habido también una especie de proceso de ensayo y error. Algunas cosas terminan simplemente en anuncios. Y lo que digo es que valoraremos si vamos bien o mal a partir del 3 de agosto, cuando se ponga en plena vigencia el cese con el ELN. Ese cese, a pesar de todas las discusiones que pueda haber y de toda la controversia que hay, yo estimo ha sido un cese construido con cuidado, que ha implicado unas fases previas de preparación, de pedagogía, y que el 3 de agosto deberá ponerse en marcha. Los colombianos podremos valorar la seriedad de ese cese y yo esperaría, en beneficio de todos los colombianos, que haya un alivio a las comunidades que están siendo más martirizadas por la violencia en los territorios. Si el cese sale bien, yo diría que la paz total empieza a tomar un rumbo correcto. Estamos hablando, general Naranjo, sobre este primer año de gobierno del presidente Petro. Usted acaba de utilizar una palabra que es aprendizaje. Le pregunto, ¿está el presidente en proceso de aprendizaje para gobernar? Yo creo que el presidente tiene claridad de a dónde quiere, digamos, conducir el país. Él se preparó desde su orilla política y por eso, digamos, construye una plataforma basada en Colombia, potencia mundial de la vida, con dos ejes: justicia ambiental, justicia social. Pero claro, eso necesita implementación y ejecución. A mí me parece que la velocidad que le imprime el presidente a la política gubernamental marcha aceleradamente versus la lentitud con que sus ministros ejecutan esa política. A mí me parece que hay un déficit, hay una gran brecha en lo que el presidente anuncia y lo que realmente se hace. Entonces, en el anuncio o en la promoción que hicimos sobre el balance del primer año de gobierno del presidente Petro, dijimos: nuestros invitados dirán lo bueno, lo malo y lo discutible. ¿Qué es lo bueno? Primer año de gobierno del presidente Petro.
lo bueno, lo malo, lo discutible. Lo bueno, señor general. Lo bueno, el planteamiento político que el presidente le propone a los colombianos. Que la vida sea realmente protegida, que la vida sea un valor, como diría el profesor Mocus, sagrada. Segundo, que se busque la paz total, que se busque la paz. Y tercero, que haya, digamos, ajustes para que realmente comunidades que han estado muy excluidas de los circuitos económicos, sociales, de empleo, realmente tengan mejores oportunidades. Los anuncios, yo digo, muy difícil estar contra ellos. ¿Quién va a estar contra la paz total? ¿Quién va a estar contra la vida? ¿Quién va a estar en contra de la justicia social? Lo discutible que... No, perdón. ¿Usted cree, con todo respeto, que ha habido más anuncios que gobierno? Yo creo que el presidente, como dije antes, hace unos anuncios que pueden ser controversiales, que están marcando la agenda, pero que no se acompañan con hechos. Me parece que hay más anuncios que hechos. Nelson, ¿piensa usted, general, que falta ejecución? Yo lo creo y así lo están mostrando distintos informes. Recientemente un medio de comunicación mostró en qué términos anda la ejecución presupuestal. Y realmente estamos ya a mitad de año. Ha habido una reforma tributaria, hay una adición presupuestal. Uno lo que esperaría es que este año, donde hay una especie de rezago en la ejecución del presupuesto, en este último semestre se recupere. Pero francamente creo que faltan más acciones frente a los anuncios que hace el presidente. Cuando usted habló al comienzo de la institucionalidad, se refería a que no ocurrió la ejecución de una izquierda extremista, como algún sector pensó. Sí, muchos sectores realmente vaticinaron tiempos muy tormentosos para Colombia, como que llegaba un gobierno de izquierda con un líder como el presidente Petro y pasaba por encima de las instituciones, y realmente no ha sido así. Las instituciones han seguido funcionando y en medio de las controversias que genera el propio señor presidente, hay respeto del gobierno por las decisiones que ha acatado, en cuanto que hablan las Cortes o habla la justicia o el propio Congreso toma decisiones. Esas decisiones han sido respetadas. Y eso me parece que tiene un valor, digamos, porque habla de la solidez y de una estabilidad que queremos afianzar, a pesar de que sea la primera vez que Colombia esté experimentando un gobierno de origen en la izquierda. Hay dirigentes que acusan al presidente de ser mesiánico. ¿Usted tiene la misma idea? Yo creo que el mundo entero, digamos, está transitando por una generación de políticos que han contribuido a polarizar, que en función de esa polarización se presentan, digamos, de manera mesiánica o caudillista, y que en el fondo le están haciendo daño a la democracia. Y eso lo digo en términos generales. Por eso digo, ya me aproximándome a esta invitación que usted hace, cuando usted pregunta qué es lo malo, si usted me permite el anticipo, que es lo que yo creo que ha sido malo en este primer año. Ha sido malo que el presidente desaproveche la oportunidad que tiene como líder de la izquierda para cerrar brechas, para abandonar el discurso antagónico y controversial y para no trabajar, digamos, en la división, sino en lo que yo llamaría uno de los valores más importantes que está reclamando la sociedad colombiana, que es que nos reconciliemos entre nosotros, que reconciliemos al ciudadano con las autoridades, que se reconcilien los partidos, que nos reconciliemos los ciudadanos frente incluso a nuestras propias familias. Mire, Yamid, la polarización no solamente está haciendo estragos en la política, está fracturando socialmente. Y cuando una sociedad se fractura y realmente esto se vuelve un tema de mundo blanco o negro o simplemente de extremos, las emociones negativas empiezan a primar. Yo creo que el presidente tiene la oportunidad, la sigue teniendo, para reconciliar, para tener un discurso y una narrativa no adversarial, no controversial, sino que realmente nos una. Fíjese, Yamid,
Cuando el presidente, en su posesión presidencial, dio su primer gran discurso a la nación, la valoración que hicieron los ciudadanos fue muy positiva. Versus otras salidas del gobierno, donde el discurso por la unidad se abandona y hay un discurso realmente centrado en los intereses ideológicos que orientan el gobierno. Me parece que cada vez que el presidente habla, como habló, por ejemplo, este 20 de julio, alrededor de un pacto nacional, el país le reacciona muy bien al gobierno y nosotros reaccionamos bien entre nosotros. Por eso digo, lo malo por ahora ha sido que en vez de seguir esa línea, buscando la reconciliación, mantenga un discurso que muchas veces resulta adversarial. Mejor dicho, lo que usted quiere decir, si lo interpreto mal, me corrige, por favor, está muy bien que el presidente pida acuerdo nacional, pero él es el que lo debe cautivar. Él es, y es la narrativa del gobierno, toda la que debe ir en ese sentido. Es decir, los gobiernos necesitan tener una narrativa, como diría el propio presidente, un relato. Y ese relato, francamente, tiene que crear confianza en el futuro y no incertidumbre por el futuro. ¿Hay incertidumbre? Sí, la noto. ¿Cómo se corrige? Se corrige primero con acciones. Se corrige mejor mostrando las cosas positivas que hace el gobierno. Porque para ser justos, digamos, cualquier gobierno llega con la intención de acertar. Yo estoy seguro que el presidente y sus ministros trabajan sin descanso tratando de obtener logros, pero muchas veces se comunican de manera equivocada. Voy a ponerle un ejemplo muy vinculado al tema de seguridad. Yo, por ejemplo, cuando escucho la controversia nacional alrededor del anuncio del presidente que va a pagar por no matar a los jóvenes, digo, qué lástima que ese buen propósito de rescatar los jóvenes, de preservar los jóvenes para que no caigan en las garras de los grupos criminales, termine arruinada por la manera como se expresó. Yo estoy seguro que lo que quiere decir el gobierno, es lo que quiero interpretar, es que hay que trabajar por los jóvenes para darles oportunidades y competir con un adversario que tienen al frente esos jóvenes y la sociedad colombiana, que es el crimen organizado que los quiere reclutar. Pero si se dice de esa manera y se comunica mal, esas ideas nacen en unos huracanes que realmente las van diluyendo. General, mire, el presidente Petro comenzó gobernando con una coalición. Hoy no gobierna con coalición. ¿Qué es mejor? ¿Que gobierne con coalición o que tenga un partido de gobierno? No, yo francamente creo que el país le está pidiendo que vuelva a armar una coalición que le dé gobernabilidad, que entre otras cosas le permita a él sacar adelante sus transformaciones estructurales. Realmente una coalición es útil políticamente para unir los colombianos alrededor del cambio que él propone. De lo contrario, pensar que desde una orilla se imponen cambios, esos cambios realmente resultan siendo efímeros. Mi pregunta final, general querido, me queda la sensación de que usted cree que no le ha ido muy bien al presidente Petro en su primer año, en el sentido de que ha sido más candidato que presidente, porque hace anuncios, pero se olvida a veces de gobernar. Entiendo eso. ¿Usted cree? Para quedar bien con la mayoría de los colombianos que se está expresando en encuestas, esa apreciación suya podría ser, digamos, para mí muy confortable. Por la verdad, mire, Yamid, después de haber sido funcionario público 42 años, de haber experimentado las satisfacciones y también las frustraciones que produce gobernar, yo lo que digo es, entre todos tenemos que contribuir a que al gobierno le va bien. Esa frase tan popular de que si al presidente le va bien, a los colombianos nos va bien, yo creo que hay que mantenerla viva. Y por lo tanto, hay que criticar, no se pueden admitir cosas que son deficitarias, pero tampoco se puede ser fatalista y apocalíptico. Yo creo que este primer año es un año que al presidente y a su gobierno le dejan grandes lecciones. Y uno lo que pediría, digamos, es que esas lecciones sean vistas, asimiladas con humildad. Lo que veo en América Latina, lo que uno ve en el mundo, son líderes soberbios, vanidosos,
que realmente están destruyendo la política. Hoy más que nunca, un presidente como el presidente Petro, que viene de donde viene, que es un ejemplo, digamos, formidable para señalar que Colombia abre espacios a quien está en la legalidad y abandona el uso de la violencia. Él lo sabe bien, la humildad es hoy una necesidad para los colombianos, que el gobierno sea humilde y aprecie las críticas sin tomarlas de manera personal. ¿No considera usted al presidente Petro ni soberbio ni vanidoso? Tiene salidas, digamos, que a uno le impresionan porque en política las formas son muy importantes. Digamos, déjeme decirle esto, viniendo de un mundo disciplinado como es el de la fuerza pública, la puntualidad, por ejemplo, es una calidad de alguien respetuoso. Y entonces hablo con amigos, hablo con ciudadanos que interpretan que la impuntualidad es irrespetuosa. Y uno diría, qué bueno que quienes están detrás del presidente ayuden a que esas formas realmente correspondan a lo que el país espera y demanda de un presidente que además, hay que decirlo, digamos, yo sé que a mucha gente no le gusta, tiene el mérito de venir de donde viene, de haber desafiado al establecimiento, haber estado en una organización subversiva, haber hecho la paz, haber sido leal a la democracia y haber hecho carrera política en democracia. Él necesita, digamos, una compañía cercana, un círculo cercano de gobierno que realmente también le ayude a que forma y contenido se correspondan. La valoración clásica de los griegos de que ética y estética hacen a la perfección es lo que uno quisiera para un presidente en Colombia. General Óscar Naranjo, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación. Le agradezco infinitamente y espero que sus palabras sean bien escuchadas. Muchas gracias, Yamil. A usted, general. Gracias. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez se declararán inocentes por lavado de activos. Day Vázquez buscará acuerdo para ser testigo de la fiscalía contra su exesposo Nicolás Petro. Gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría. El primer año del presidente Gustavo Petro. Exclusivo. Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN, está en Bogotá y habla con Noticentro 1 CMI. Capturan a fiscal acusado de colaborar con legalización de la fortuna del Clan del Golfo. Cede el desempleo en junio y cae a un dígito. Estados Unidos pide 45 años de cárcel para alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo. Procuraduría cuestiona a la Agencia de Tierras por bajos resultados. Coronel en retiro Publio Mejía a responder por 72 casos de falsos positivos. Identifican los 60 barrios más peligrosos de Bogotá. Policía se toma esas zonas. Dólar cae por debajo de los 3.900 pesos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su exesposa Daysuris Vázquez no aceptarán los cargos que les formulará mañana la Fiscalía por lavado de activos, según anticipan sus abogados. Day Vázquez contempla hacer un acuerdo para colaborar con la Fiscalía y convertirse en testigo contra su exesposo. Soy abogado. En contadas horas la Fiscalía revelará sus cartas y tendrá que presentar las pruebas que sustentan la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, quien fue detenido por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La situación para el actual diputado del Atlántico no es sencilla, pues tras la legalización de su captura, ahora la Fiscalía revelará cómo presuntamente pidió dinero a nombre de la campaña de su papá, que al parecer nunca llegó a las cuentas del pacto histórico, sino que terminó en sus bolsillos. Mañana Petro no aceptará cargos según anticipan sus abogados. Sin embargo, sus problemas no terminan ahí, pues su exesposa Daysuris Vázquez, detenida con él, dice estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía. Es una investigación que tuvo su origen en hechos que fueron puestos en conocimiento por ella y que
los medios probatorios que sirvieron de apertura también fueron aportados por ellos, entonces nos tomó de sorpresa, nunca nos imaginábamos que ella fuera capturada, además siempre estuvo a disposición de la Fiscalía. Eventualmente, Day Vázquez podría tener inmunidad penal a cambio de declarar todo lo que sabe sobre el dinero que llegó a las cuentas de su ex esposo. Como todo proceso penal, uno nunca en un proceso penal descarta los mecanismos de negociación. Lo que sí te puedo garantizar es que ella mañana en la audiencia de formulación de imputación no habrá aceptación unilateral de la imputación. Fuentes de la Fiscalía contaron que Nicolás Petro recibió hoy la visita de su mamá Katia Burgos, expareja del presidente, mientras que Day estuvo reunida con su abogado sobre el mediodía alistando la audiencia de este martes. Exfiscales expertos en investigaciones de lavado de activos advierten que en caso de ser declarado culpable, el diputado Nicolás Petro podría pagar una pena de hasta 30 años de cárcel. El panorama judicial para Nicolás Petro es complejo, pues exfiscales que manejaron la unidad de delitos económicos y de lavado de activos explican que en caso de ser declarado culpable podría pagar una condena desde 10 a los 30 años de cárcel. Estos son unos delitos financieros bastante complejos que requieren una carga probatoria bastante importante por parte de la Fiscalía. ¿Eso qué quiere decir? Como hemos visto a través de medios de comunicación durante los últimos meses, la Fiscalía ha venido recogiendo material probatorio que debería permitirle presentarle al juez evidencia suficiente para sustentar las afirmaciones que está haciendo. El lavado de activos tiene una pena de 10 a 30 años y una multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero además el delito de enriquecimiento ilícito también incluye millonarias multas, incluso obligando a pagar el doble del dinero recibido cuando una persona es declarada culpable. En el caso del enriquecimiento ilícito se ha contemplado que esta multa puede llegar a ser hasta el doble del incremento patrimonial no justificado. La discusión por la elección del próximo fiscal también ha tomado protagonismo, pues el presidente Petro es quien debe enviar la terna a la Corte para el reemplazo de Francisco Barbosa. Es la primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio tiene en una circunstancia de estas a un familiar tan directo como puede ser, digamos, un hijo. Eso no impide que él cumpla con esa función constitucional, pero genera obviamente un conflicto de intereses, si se quiere. Este martes se conocerán las pruebas de la Fiscalía y el avance de la investigación contra Nicolás Petro. La gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría y Noticentro 1 CMI sobre el primer año del presidente Gustavo Petro revela que, aunque la mayoría de los encuestados considera que el gobierno genera incertidumbre, la imagen positiva del primer mandatario es más alta que la negativa. Estos son los resultados. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa de la gestión del primer año de gobierno del presidente Petro? Positiva, 48,8%. Negativa, 45,7%. No sabe, no responde, 5,5%. En su opinión, ¿el país ha mejorado o empeorado en el último año? Empeorado, 50,4%. Ha mejorado, 35,8%. Sigue igual, 11,2%. No sabe, no responde, 2,6%. En su opinión, ¿cree que al acabar el periodo del presidente Petro, el país va a estar mejor o peor? Mejor, 48%, peor, 34,7%, igual, 7,2%, no sabe, no responde, 10,1%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa de la política de paz total del presidente Petro? Negativa, 47,2%, positiva, 42,3%, ni positiva ni negativa, 8,2%, no sabe, no responde, 2,3%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa del manejo que le ha dado el presidente a la seguridad en el país? Negativa, 56,3%, positiva, 33,8%, ni positiva ni negativa, 7,5%, no sabe, no responde, 2,4%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa del manejo que le ha dado el presidente a la lucha contra la pobreza? Positiva, 49,5%, negativa, 41,5%, ni positiva ni negativa, 6,7%. No sabe, no responde, 2,3%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa del manejo que le ha dado el presidente a la economía? Negativa, 50,1%. Positiva, 42,5%. Ni positiva ni negativa, 5,2%. No sabe, no responde, 2,2%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa del manejo que le ha dado el presidente Petro al empleo? Negativa, 46,9%. Positiva,
negativa 43,5%, ni positiva ni negativa 7,4%, no sabe, no responde 2,2%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa del manejo que le ha dado el presidente al costo de vida? Negativa 57,9%, positiva 34,3%, ni positiva ni negativa 5,6%, no sabe, no responde 2,2%. De lo que usted ha oído mencionar, ¿tiene una opinión positiva o negativa de la reforma a la salud del presidente? Negativa 46,7%, positiva 45,1%, ni positiva ni negativa 4,8%, no sabe, no responde 3,4%. De lo que usted ha oído mencionar, ¿tiene una opinión positiva o negativa de la reforma laboral del presidente Petro? Positiva 52,2%, negativa 41,7%, ni positiva ni negativa 3,7%, no sabe, no responde 2,4%. De lo que usted ha oído mencionar, ¿tiene una opinión positiva o negativa sobre la reforma pensional del presidente? Positiva 45,9%, negativa 43,4%, ni positiva ni negativa 5,2%, no sabe, no responde 5,5%. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa de la forma en que el presidente Petro ha seleccionado y manejado su equipo de gobierno? Negativa 55,5%, positiva 34,3%, ni positiva ni negativa 6%. No sabe, no responde 4,2%. ¿Usted considera que el país va por buen camino? No, 49,8%. Sí, 45%. No sabe, no responde 5,2%. ¿Usted quiere que le vaya bien al presidente Petro? Sí, 82%. No, 12,7%. No sabe, no responde 5,3%. ¿Usted considera que el presidente debe insistir en su propuesta inicial de hacer un gran acuerdo nacional? Sí, 70,1%. No, 24,8%. No sabe, no responde 5,1%. ¿A usted personalmente este gobierno le genera seguridad o incertidumbre? Incertidumbre, 59,3%. Seguridad, 36,1%. No sabe, no responde 4,6%. Esta es la ficha técnica. La delegación de paz del ejército del ELN llegó esta noche a Bogotá, encabezada por el segundo comandante de esa organización, Pablo Beltrán. Estará junto al presidente Petro el próximo jueves en la instalación del Comité de Participación de la Sociedad Civil. William Parra está con el jefe de la delegación del ELN. William, buenas noches. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ha llegado a Bogotá la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional para dar cumplimiento al acuerdo número 9, al acuerdo de La Habana en este proceso de paz entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. A esta hora nos acompaña Pablo Beltrán, el jefe de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, que hace 31 años no venía a Bogotá. Bueno, ¿cómo encuentra primero Bogotá, Pablo? Muy cambiada, muy grande y muy bonita. Bueno, el jueves se va a instalar el Consejo Nacional de Participación, también va a iniciar el cese el fuego. ¿Qué se puede esperar de este Consejo Nacional de Participación? Bueno, en estos días escuchaba yo un candidato a la alcaldía de Bogotá que decía que esta mesa era muy cerrada, y eso no es cierto. Se acaba de construir un Comité Nacional de Participación de 81 miembros que representan muchos sectores de Colombia. A todos se han invitado para estar ahí. Justamente también ese día va a iniciar el cese el fuego. ¿Cuál es el compromiso que adquiere el ELN frente al país de que efectivamente ese cese bilateral del fuego se va a cumplir? Bueno, precisamente hoy apareció un video, no sé si usted lo ha visto, del comandante Antonio García, donde da las órdenes para iniciar el cumplimiento del cese el día 3. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos 10 protocolos que se firmaron en La Habana entran a regir a partir del jueves. Y una entidad que se llama el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que es ONU y la Iglesia colombiana, va a exigirnos el cumplimiento. A la gente, ¿qué le podemos decir? ¿Se va a parar el secuestro? ¿Se va a parar la retención? Va a haber un cese de operaciones ofensivas, o sea, ni el ELN ataca a las fuerzas del gobierno, ni las fuerzas del gobierno atacan al ELN. Las acciones de finanzas que usted pide quedaron por fuera. ¿Por qué?
porque de todas maneras, si en un cese el ELN no hace acciones de finanzas, quiere decir que es algo que comienza a constreñirlo. Entonces vamos a buscar una solución. Se ha estado hablando con la comunidad internacional a ver cómo durante el cese hay un apoyo para el ELN para que deje de hacer esas acciones de finanzas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. El comandante Pablo Beltrán, el jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, que llega hoy a Bogotá para inaugurar el próximo jueves en Corferias el Consejo Nacional de Participación. Es toda la información, compañeras. Continúen ustedes con más Noticentro 1 CMI. Gracias, William. Y el comisionado para la paz, Danilo Rueda, horas antes del inicio del cese del fuego bilateral con el ELN y de la instalación de este Comité de Participación Ciudadana, que será, como hemos dicho, el jueves 3 de agosto, aseguró que el secuestro debe quedar proscrito. Los equipos negociadores del Gobierno Nacional y del ELN, que han dialogado en Caracas, México y Cuba, se trasladan este jueves 3 a Bogotá para dar participación ciudadana y protocolizar el inicio del cese el fuego. Se deben evitar confrontaciones armadas entre la fuerza pública y el Ejército de Liberación Nacional. Se crean además unos mecanismos expeditos de intervención para evitar esas confrontaciones armadas. Y además, en aplicación irrestricta del derecho internacional humanitario como un todo, nosotros hemos planteado que la toma de rehenes está proscrita. De ahí que cualquier privación de la libertad, secuestro, retención de algún ciudadano en el territorio colombiano por parte del ELN no solamente será repudiado, sino que activaremos todos los mecanismos para su pronta devolución. Y dice el jefe negociador del gobierno con el ELN, Oti Patiño, que la fuerza pública sigue trabajando. En un conflicto tan complejo, tan enredado como el que tenemos, por supuesto, las fuerzas militares no pueden bajar la guardia frente a este tema. Aunque en un principio se habló de que Antonio García, máximo comandante del ELN, llegaría a Bogotá, el comisionado de paz y el jefe negociador dijeron que eso no es cierto. La Fiscalía capturó a la fiscal especializada Blanca Patricia Márquez, señalada de ayudar a legalizar la fortuna del jefe del Clan del Golfo, alias Messi. El caso de alias Messi, uno de los principales jefes financieros del Clan del Golfo y señalado de mover 4 billones de pesos del Clan del Golfo para comprar millonarias propiedades, destapará un nuevo capítulo que enreda a funcionarios de la justicia que ayudaron a legalizar la fortuna del narcotráfico. La primera decisión salpica a una fiscal, quien habría ayudado a legalizar la compra de un predio de 1.500 millones de pesos pagando solo 220 millones, aprovechando la cercanía de la fiscal de Ibagué con alias Messi. La funcionaria de la Fiscalía fue enviada a detención domiciliaria por el delito de testaferrato, sin embargo se preparan más capturas relacionadas con alias Messi y su fortuna. Fueron abatidos 12 guerrilleros de las disidencias de las FARC en Argelia, Cauca. Fuertes combates se presentaron entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC, específicamente el Frente Carlos Patiño. A la fecha hemos destruido un total de unas 390, casi 400 campos minados que están sobre estos sectores. Durante los enfrentamientos, 12 sujetos señalados de integrar este grupo armado fueron dados de baja. Por otra parte, el Ejército Nacional lamentó la muerte en desarrollo de la operación del soldado profesional Edwin Julián Náñez Vélez, asesinado cuando cumplía con su deber. Tenemos un soldado que fallece producto de un ataque que valorosamente un equipo de combate lanza sobre una posición enemiga y es alcanzado por una bala asesina. El ejército afirma que continuarán los ataques ofensivos contra las disidencias en esta región del país. Un grupo de manifestantes bloquea la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Exigen la reparación de la carretera. El incumplimiento oficial a los acuerdos pactados el año anterior para el arreglo de 8 kilómetros de vías motivó el bloqueo campesino en la llamada Ruta del Sol a la altura de Dagotá y Puente Sogamoso, incomunicando totalmente la región con el resto del país. Aquí la comunidad va a estar hasta que se vea la maquinaria. La Policía de Carreteras informó que solo hay una ruta alterna que triplica el tiempo de recorrido y descartan a los viajeros el uso de vías terciarias por su mal estado. Llega por la vía de la costa, San Alberto ingresan al Playón, Río Negro, Bucaramanga y siguen al interior del país. Son los pobladores de 3 municipios, Barrancabermeja, Puerto Buches y San Vicente, los que reclaman al concesionario Ruta del Cacao, al gobierno departamental, a la ANI y al Invías por el incumplimiento en el arreglo de esta malla vial. Y aunque ya se establecieron mesas de trabajo, aún no hay acuerdos para dar vía.
Las autoridades hicieron las primeras capturas por los hurtos y saqueos recientes a camiones en la Ruta del Sol. La Ruta del Sol y la vía que comunica Cali con Buenaventura se convirtieron en escenarios donde delincuentes actúan en gavilla y con violencia para robar la carga de vehículos pesados. La Policía Nacional capturó a las primeras 5 personas relacionadas con estos hechos. Tenemos una capacidad de toda la Policía Nacional desplegada sobre este territorio, acompañando a todos los transportadores, articulando con ellos también en la red integral de seguridad del transporte para realizar caravanas. Desde el gremio de los transportadores denuncian que en los últimos 7 meses, 20 de sus conductores han perdido la vida. Se suben los señores, cortan las mangueras de aire del cabezote al tráiler, inmediatamente quedando el tráiler sin aire, se frena la mula y en ese momento aprovechan y roban. Los puntos más complejos en materia de seguridad de la Ruta del Sol son los tramos averiados. A finales, mediados de agosto, ya tengamos relativamente el corredor domesticado en términos, digamos, de conectividad. Se adelanta un estudio para la rehabilitación completa y para duplicar la calzada de este corredor vial. La Procuraduría General aseguró que los resultados de la Agencia de Tierras no son claros y añadió que se está incumpliendo el punto de tierras del Acuerdo de Paz. Advierte la Procuraduría que la Agencia Nacional de Tierras reporta la adjudicación de 1.966.000 hectáreas en cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC. Pero las cifras del organismo son otras, pues indican que van 913.548 hectáreas. Hay un desfase casi en 1 millón de hectáreas, efectivamente en la información que está siendo presentada. Estamos pidiendo efectivamente la información que sea remitida con claridad, con precisión. Considera el Ministerio Público que no hay claridad sobre el cumplimiento de la meta de 3 millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras. Creemos que esta información debe ser absolutamente transparente. En ese sentido hemos requerido información sobre cada acto administrativo, la fecha de su expedición, la fecha de su inscripción en el registro y la fecha en la que se hizo entrega del título. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, anunció nuevo paquete de titulación de tierras en 18 departamentos del país. De acuerdo con la entidad, se ha realizado la restitución y titulación de tierras de al menos 418 familias en 18 departamentos del país. Son 360 predios que representan 5.358 hectáreas en favor de poblaciones que fueron víctimas de despojo por parte de grupos subversivos. Se resolvieron 244 sentencias que permitieron iniciar el proceso. ¿Dónde están estas tierras? Estas tierras están en zonas que fueron de conflicto, que han sido de conflicto. El funcionario afirmó que hay cientos de procesos engavetados que no se resolvieron por falta de gestión. Eso que hicieron sin entregarle los títulos a la gente es como cuando una EPS te autoriza una cirugía, pero nunca te da la cita para que hagan la cirugía. Reiteró que el proceso de compra de tierra avanza positivamente en una de las metas para la reforma agraria. La Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz acusó por 72 falsos positivos al coronel en retiro Pluvio Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa. La Fiscalía de la JEP llamó a juicio al coronel en retiro Publio Hernán Mejía, que alcanzó a postular su nombre como precandidato a la presidencia de la República en la pasada contienda. Creó con algunos de los miembros del batallón La Popa una estructura armada que se dedicó a matar, a desaparecer y a torturar personas. El fiscal de la JEP también compulsó copias contra autoridades que archivaron investigaciones contra el militar en retiro. El coronel Mejía podría pagar 20 años de cárcel en caso de no aceptar los cargos. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Las autoridades en Bogotá lanzaron un nuevo plan para intervenir los 60 barrios más peligrosos de la capital. En un nuevo intento por enfrentar la delincuencia, las autoridades lanzaron el Plan Bogotá 60. Se trata de concentrar todas las capacidades de la policía, la fiscalía y el ejército en los 60 barrios más peligrosos de la ciudad. Donde se presenta el 30% de homicidios y el 15%
de hurto. La mayoría de los barrios priorizados están en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Engativá. Allí habrá patrullajes, operativos, puestos de control y nuevas cámaras. Vamos a adquirir 200 cámaras LPRs, que son para identificar placas, para revisar cuando se hurtan los vehículos y poder recuperarlos en tiempo récord. Más de 1.300 personas se encargarán de ejecutar este plan. 11 días después de haber sido elegido presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name fue recibido en la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro. Al final de la reunión dijo que el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo será armónico. Cordial, armónica y de respeto institucional calificó el presidente del Congreso, Iván Name, su reunión con el presidente en la Casa de Nariño, Gustavo Petro. Que las ramas del poder público nos entenderemos, que la inteligencia va a primar la buena voluntad y el deseo de que entre todos acertemos. Dijo que las reformas tendrán el trámite exhaustivo debido del Legislativo. No se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenida y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga. Y reveló el senador Name que le pidió interlocución directa al presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución que encargó en las funciones de Contralor General al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga. El Consejo de Estado precisó que esta decisión no implica la salida del cargo del Contralor encargado, quien seguirá en el cargo hasta que el Congreso supla la vacante que dejó el excontralor Carlos Hernán Rodríguez. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso anunció acciones legales contra la magistrada de Justicia y Paz, Alexandra Valencia. La togada acusó a Mancuso de idear una estrategia para no regresar a Colombia a enfrentar sus procesos penales y así lograr su deportación a Italia. Se abrió oficialmente la licitación para la adjudicación de la construcción del Corredor Verde por la carrera séptima de Bogotá. Este lunes se dio el primer paso para contratar el Corredor Verde por la carrera séptima. En medio de una lluvia de críticas, el distrito abrió la licitación. Es la hora de que la séptima se mejore, que tengamos una nueva séptima. El proyecto ya está listo, tenemos los diseños definitivos. 2.5 billones de pesos costará intervenir la séptima desde la calle 24 hasta la 200. La idea es redistribuir el espacio público eliminando los carriles en sentido norte-sur para los carros, desde la 92 hasta la 28, y priorizando el transporte público eléctrico, las bicicletas y los peatones. Si la alcaldesa está tan segura del proyecto, debería entregárselo al próximo alcalde para que él decida. El distrito propone mitigar ese impacto vehicular desviando el tráfico por la avenida Circunvalar, aunque en un principio se consideró también la carrera 11, a última hora se descartó. Corredor verde sí, pero no así. Creemos que tiene una conversación pendiente, sobre todo también cuando estamos hablando de la movilidad vehicular. Tiene unos problemas que hay que corregir antes de adjudicarlo. El corredor mixto, por ejemplo, es norte a sur. La séptima merece un tranvía, un sistema de transporte electrificado de verdad. Es un esperpento urbanístico y es una irresponsabilidad de la alcaldesa Claudia López de abrir esta licitación cuando está a puertas de terminar su mandato. El Corredor Verde quedará contratado a finales del 2023 y estará listo en 3 años. La justicia estadounidense pide 45 años de prisión para alias Otoniel. Más de 70 millones de personas bajo alerta en Estados Unidos por ola de calor. Noticias del Mundo en Noticentro 1, CMI. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió condenar a 45 años de prisión a Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, asegurando que los delitos cometidos por quien fue el máximo jefe del Clan del Golfo fueron masivos en escala al liderar una organización que se posicionó como uno de los mayores distribuidores de cocaína en el mundo por medio de una conducta violenta e inflexible que implicó el asesinato, el secuestro y la tortura de rivales. La ola de calor extremo que golpea a los Estados Unidos tiene a más de 70 millones de ciudadanos bajo alerta debido a que las temperaturas podrían alcanzar los 47 grados centígrados en algunas zonas del sur del país, donde las advertencias por altas temperaturas se extienden en más de 10 estados. Los 20 países que utilizan el euro registraron un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre de 2023, un nivel que se considera modesto tras meses de estancamiento y preocupación en los expertos por el impacto del aumento de las tasas de interés diseñadas para combatir la inflación.
Se dio el desempleo, cayó a un dígito en junio, según el DANE. La noticia económica del día. El desempleo para junio se ubicó en el 9.3%, cayó 1.9% comparado con el mismo mes de 2022. Reportando en la Administración Pública, Defensa, Educación y Salud Humana, industrias manufactureras, esto sobre todo para el caso de las mujeres, y actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios, donde estamos viendo un dinamismo tanto para hombres como para mujeres. A la fecha son 2.376.000 personas desempleadas que se concentran en las ciudades de Quibdó, 26.7%, Ibagué, 16.1%, Florencia 15%. Tenemos la reindustrialización, el campo como motor de ruralidad y el reconocimiento que hemos hecho de la economía popular, solidaria y comunitaria son un buen camino. La informalidad para junio fue de 55.7%. Hay una cantidad de trabajadores en la calle, en los parques, en los semáforos, que definitivamente deberían tener un contrato laboral. Son 12.851.000 personas las que trabajan en la informalidad. El dólar cayó por debajo de los 3.900 pesos. El precio del dólar arrancó la semana a la baja, manteniendo la tendencia de la última semana y registrando niveles que no se observaban desde junio de 2022. La divisa cayó a 3.898 pesos, presentando una disminución de 25 pesos frente al promedio del día viernes. Se tocó mínimos de 3.878 pesos en una jornada donde se negociaron 837 millones de dólares. La tendencia podría mantenerse. La tendencia que tenemos se puede mantener siempre y cuando no hayan noticias malas o negativas, porque recordemos que cuando hay noticias negativas se fortalece el dólar a nivel mundial, inmediatamente se fortalece. Entonces, como ha estado tan tranquilo y las noticias han salido bastante buenas, el dólar viene debilitándose tanto acá como en otros países del mundo. El alza en el precio del petróleo a $85 el barril también presionó a la baja la tasa de cambio. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo estables las tasas de interés. Por segundo mes consecutivo, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo sus tasas de interés en 13,25%. De esta manera se hace una pausa frente a las medidas que venía adoptando el banco emisor para encarecer el crédito y frenar la inflación. Aunque no a los ritmos esperados, el índice de precios cede y se espera que el próximo dato esté por debajo del 12% anual. Fue una información positiva, una información que nos mostró que la inflación estaba reduciéndose incluso más de lo que estaba previendo el equipo técnico. Por su parte, el gobierno destaca la reducción del desempleo y señala que la mayor actividad podría impulsar el crecimiento de la economía al 1,8%. Hay una expectativa grande del proceso de recuperación de la economía. Eso conduce a reafirmar la idea de que la expectativa de crecer al 1% con que se arrancó el año ya va por otra expectativa de que vamos a crecer al 1,8% y probablemente podríamos terminar en el 2%. Para el caso de la tasa de usura bajó a 43,13% de acuerdo con la Superintendencia Financiera. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,1% a 1.174 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,9% a 2.292 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 7,84% a 9.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,26% a 29.730 pesos. La tasa de usura para agosto baja al 43,13%, según lo estableció la Superintendencia Financiera. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.898 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.321 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.64. El azúcar se transó en 24,15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.75. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.26. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.292 pesos.
Acesco gana terreno en certificaciones ambientales de cara a las políticas de construcción sostenible. La construcción sostenible ya maneja estándares internacionales de calidad para la fabricación y elaboración de aceros y laminados en el país. Se trata de las certificaciones y autorizaciones ambientales entregadas a las empresas como Acesco, que garantiza modelos ambientales para la producción de esas materias primas. Se tienen las mejores notas y calificaciones del mercado, que le sirven a los constructores para poder sumar puntos en los procesos de certificación LEED, ¿no? Pensando en el consumidor, se lanzó una campaña con el fin de mostrar la importancia de comprar bienes de calidad y durabilidad. La diferencia entre un producto construido bajo toda esta filosofía de sostenibilidad y otras ofertas que no tienen esa filosofía y que podrán ser más baratas, pero que claramente son más costosas porque no duran el tiempo, no tienen garantía y no tienen, digamos, muchas veces hasta cumplimiento normativo. Además de mejorar lo que ya se tiene, se trabaja en modelos de negocio donde se garantiza un portafolio de calidad para la construcción de edificaciones, bodegas, puentes, entre otros. Hasta aquí Noticentro 1, CM.